Deuteronomio 18. ¿Tienen enlace? ¿Ya tienen Deuteronomio? Quiero que lo leamos todos juntos. Deuteronomios 18, del versículo 9 al 14, vamos a leer. Cuando entres a la... Versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos, oye, más a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice que no aprendamos como pueblo, no aprender a hacer todo lo que estas naciones han practicado. Todas estas maldiciones, abominaciones, porque son abominaciones que las naciones han practicado. Y nosotros como pueblo de Dios somos llamados a no participar de las cosas que son abominación delante de Dios, de las cosas que son desagradables delante de Dios. Nosotros somos llamados a apartarnos de ella. Somos llamados a salir de todas esas prácticas. Somos llamados a santificarnos de esas prácticas para que le demos la gloria y la honra al único que la merece, al Dios Todopoderoso, a Jesucristo, a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Él es el único que merece toda la gloria, toda la honra. Somos llamados a salir de esas prácticas. No porque vivamos en este lugar o donde quiera que estemos, nosotros no podemos seguir las corrientes de las naciones. Dice el Señor, ustedes son pueblo mío, son nación santa, real sacerdocio, son apartados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos cambiado de ciudadanía. Ahora tenemos que honrar al Dios Todopoderoso. Tenemos un deber. Honrar al Señor nuestro Dios antes que cualquier práctica pagana, que cualquier nación, costumbre, no importa quién la practique en la familia. Tú y yo tenemos que hacer lumbreras a las familias, a las naciones, donde quiera que estén. Aquí nos dice 2 puntos. Primero, no aprender de las naciones. Segundo, no quiero que en mi pueblo haya quien consulte a los muertos. Y para esto es importante comprender, porque Halloween tiene que ver completamente con la práctica de consultar a los muertos y de aprender de las abominaciones de las naciones. Estos 2 puntos, por encima de todo, resaltan en este pasaje de Deuteronomio 18. Es no aprender según las abominaciones y no consultar a los muertos. ¿Por qué? Este tema nos habla de no consultar a los muertos y que prácticamente en esta fiesta de Halloween es lo más común para las personas. Todo mundo, la mayoría de las personas, ¿qué es? No saben, porque no saben qué es lo que significa. ¿Qué es lo que significa en sí esta fiesta? Esta fiesta de Halloween se da a conocer tradicionalmente en algunos países como la víspera de Todos los Santos o el Día de los Santos, no los santos como nosotros, ¿verdad? Sino es lo que ellos lo convierten para el Día de los Muertos. Supuestamente ellos festejaban una enseñanza de la iglesia católica. Es lo que ellos realizan, esta práctica, donde ellos al año tienen un día donde ellos celebran a las personas
personas, sus familiares, a las personas que mueren cada día, a las personas queridas, familiares, y ellos así lo presentan de esta manera. Pero la práctica en sí que ellos realizan es abominable delante de Dios según la palabra del Señor. ¿Por qué es abominable? Porque la palabra del Señor dice que cualquiera que consulte a los muertos es abominación. A cualquiera que hace estas cosas. Entonces no es solamente creer que alguien está en gloria con el Señor. Si eso se creyera de esta forma y se diera gracias porque la persona está con el Señor, pero el consultar con los muertos, el comenzar a meterse en una práctica de ocultismo que está mezclada con el satanismo, brujería, santería, es donde se entra en la abominación delante del Señor. Entonces, vamos entendiendo cómo la palabra nos explica, cómo Halloween nos explica que es víspera del Día de los Muertos, que hoy viene a ser conocido directamente como el día de Halloween. Hallows Eve significa igual traducido a Día de los Muertos. Esta palabra Halloween, el significado es su derivado original, era precisamente el Día de los Muertos, como se comienza a practicar religiosamente según la tradición de la iglesia tradicional. Bien, cuando hablamos en sí del origen de esta práctica, en verdad, esta práctica no nace en la iglesia tradicional, no nació ahí. Esta práctica va mucho más atrás de lo que es una celebración del Día de los Santos o el Día de los Muertos, sino esta práctica viene el paganismo trascendiendo desde mucho más antiguamente, viene con su origen de esta forma, desde cuando tuvo su origen, vino mezclándose poco a poco con el paganismo completamente desde la antigüedad y con la religión. Eso fue la festividad que abrazó y la mezcló como una sola cosa. Vamos a ver, acomodándolo de acuerdo, veamos los temas. Ahora vamos a ver, se convierte en el paganismo en todos los sentidos. Originalmente, por la historia, que esta fiesta no comenzó llamándose Halloween o Víspera de Todos los Santos. No comenzó como el Día de los Muertos. No comenzó como Halloween. Esta festividad comenzó como una festividad realizada en honor al dios de la muerte, conocido como el dios Chamaín, que es el dios de la muerte, de lo que los antiguos adoraban hablando desde la antigüedad de la Gran Bretaña. Desde la Gran Bretaña viene esta práctica. Históricamente se dice que allá había una tribu, los celtas. Esta tribu tenía ciertos sacerdotes conocidos como los druidas, sacerdotes satánicos. Y estos personajes eran los jefes, los que dirigían a los celtas. Estos practicaban este tipo de festividad en honor al dios de la muerte. Usted ve que en este tiempo, por todo lugar se adora a la muerte. Ahora supuestamente se adora a la santa muerte, que de santa no tiene nada. No es una práctica reciente, es una práctica de siglos y siglos antiguamente. Son prácticas abominables delante de Dios. Son prácticas que manipulan masas, tribus, pueblos, naciones, de siglos y en siglos. Ahora, ¿dónde nace esta festividad? Su origen en sí, Halloween o Víspera de Todos los Santos o de los Muertos. Esto comenzó en la antigua Gran Bretaña, en esa tribu llamada los celtas, dirigido por el grupo de sacerdotes. Los sacerdotes eran los jefes, los que dirigían a esta tribu. Ellos eran los que celebraban para el dios de Chamay, el dios de la muerte. Significa festival de los muertos. Era el festival de los muertos, era la fiesta al Chamaí, era un festival, era pura fiesta. Todas las personas en ese día pensaban que el 31 de octubre, precisamente ese día, los espíritus de los muertos se podían mover libremente, como que ese día, 31 de octubre, el
el Dios de la muerte les daba un pase libre de poder salir del mundo de los muertos, según ellos, del mundo de los espíritus, y poder de esta manera entrar al mundo de los vivos, al mundo de los vivientes, para relacionarse con los vivos, para estar entre ellos, para estar entre las personas vivas. Y se creía que ese Dios de la muerte, ese soltaba, como creía que abría la puerta para que todas las almas de esas personas que habían muerto, ese día tenían un día especial, libre para moverse entre los vivos, libremente. Y así en ese movimiento tenían actos violentos. En este festival, los sacerdotes druidas ofrecían sacrificios al Dios de la muerte. ¿En honor a quién? A este festival, buscando supuestamente tranquilizar, apaciguar o congraciarse con aquellos espíritus que ese día saldrían a relacionarse con los vivos para entrar y tener convivencia. O sea, los vivos, ¿verdad? Ellos supuestamente hacían esos sacrificios, entre los cuales había sacrificios de seres humanos, sacrificios de hombres, sacrificios de animales, sacrificios de niños. Todo eso, supuestamente ellos hacían esa ofrenda de paz para que los espíritus que venían a manifestarse en esa noche del 31 de octubre estuvieran tranquilos, en paz, porque lo recibían con esas ofrendas. Hoy esas prácticas se siguen realizando. Estas prácticas se siguen haciendo hoy en este siglo XXI y todos los días. Ellos lo que hacían todos los días, los celtas y los sacerdotes druidas, lo que hacían era invocando espíritus diabólicos, haciéndose pasar por las almas de sus seres queridos. No eran seres queridos que descendían, era los puros demonios, espíritus engañadores que venían a manipular, manifestándose como que si eran realmente las almas de los seres queridos de aquellas personas que habían muerto. Sí, entendemos, ¿verdad? Ahora, esta práctica, no solamente su origen comenzó en ese entonces, sino esta práctica viene trascendiendo ahora, se ha mezclado con la iglesia. En la iglesia tradicional, la iglesia católica la puso como víspera de todos los santos. Ahora, ¿qué es lo que se practica en esta fiesta de todos los santos? En nuestras culturas, en nuestros pueblos, este día es un día donde tradicionalmente, sobre todos los pueblos, en todas las ciudades, en todos los lugares, esto ha ido creciendo cada día más, haciendo los mismos sacrificios. Estas personas van a los cementerios, limpian los cementerios, quitan las flores secas, ponen todo, adornan muy bonito los lugares porque es el Día de los Muertos. Es esa práctica que hoy las personas lo siguen haciendo y supuestamente están celebrándole porque esas personas necesitan ver que las flores estén frescas y que esté bonito, y les llevan lo que más les gustaba a las personas que están enterradas. Por ejemplo, si había uno que le encantaba el licor, le llevaban su botellón, ¿verdad? Su comida. Yo creo que esas prácticas más de alguno lo hice. A mí me llevaban y yo hacía esas cosas porque me llevaban. Pero esa es la costumbre y el paganismo, y uno lo hace por ignorancia. Yo lo hice por ignorancia, muchos lo hacen por ignorancia. Por eso es importante que conozcamos que nosotros debemos de saber que no es a la persona que vamos a ir a ver. No, imagínense, se hace picnic. ¿Cuántas personas hacen picnic ahí en los lugares? Vamos donde la mamá, donde el abuelito, la mamá, el tío, el sobrino, el hijo, y van a la tumba y ahí preparan y presentan un altar a la persona que está ahí enterrada. Otras personas no lo hacen directamente en el cementerio, pero lo hacen en la casa. Allí en la casa le hacen un altar, le ponen a la persona que se le murió, su familiar, y ahí están recordando todos los tiempos. Se reúne toda la familia, se reúnen los familiares, las personas más cercanas, hacen comidas. Entonces están ofreciendo en ese día como un culto de adoración a esa persona que ya no está. Qué difícil es, hermanos, poder comprender
que no podemos nosotros consultar a los muertos. Los muertos ya partieron de esta tierra. Buenos o malos ya no tienen nada que ver en esta tierra. Ya no tienen parte en lo que sucede debajo del sol. Ya no hay lugar para los muertos en esta tierra. Por tanto, esa celebración, cuando se está celebrando a los muertos, aún si se hace de una forma tradicionalmente, solo buscando, ya sea en el cementerio como por honrarla, hermanos, no se puede, porque se está invocando a los muertos, se está consultando, se está creyendo que el muerto va a venir, se va a creer que el muerto anda rondando por ahí, que el muerto escucha, y muchas veces hay manifestaciones espirituales que se mueven porque parece que vio la silueta del ser querido, o que parece que oí la voz de aquel familiar, y esas son cosas, a veces son cosas reales. ¿Por qué razón? Porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, se disfraza de ángel de luz para hacerle creer a los seres queridos que realmente está allí, que anda por ahí haciendo ruidos, haciendo voces. Son demonios disfrazados, son demonios manifestados como si fuera el ser querido del cual la persona está anhelando. Tenemos que darle solo gloria al Rey de los cielos y no participar de ninguna celebración que traiga paganismo detrás de ella. Estamos en tiempos difíciles que tenemos que, vamos a ver qué dice la escritura, por favor. Vamos a ver, por favor, 1 Corintios 10, 14 al 22. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Amén. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Amén. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a hacernos al Señor? Somos más fuertes que Él. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo dice esta escritura? Es claro. Aquí simplemente las personas al conocer la palabra les va a quitar las vendas, porque lo ven inocentemente. Ya no, las personas no solamente se habla de la práctica de los cementerios, no solamente se habla de altares que se edifican y que se hacen para los que son personas o difuntas, personas especiales, sino que se cree en que estas personas se van a manifestar, se cree que se van a presentar, que los escuchan de la festividad al Dios Shamaí, al Dios de la muerte. No solamente se creía que se manifestaban, sino que aquellos, los antiguos, hablando de los celtas, de los druidas, hablando de ellos hacían, aparte de hacer los sacrificios en la antigüedad, en la Gran Bretaña, en la tribu de los celtas y de los druidas, ellos comienzan con lo que es la práctica de los disfraces. Si usted se pregunta, ¿qué tiene que ver los disfraces en este caso con el Día de los Santos? ¿Qué tiene que ver los días de los muertos, Halloween, en el Día de los Santos, como lo llama la iglesia tradicional, con disfraces? ¿Por qué se disfrazan? ¿Por qué se utiliza esta práctica? ¿De dónde nace? ¿Cómo inicia esta práctica de los disfraces? En este caso, que es lo más típico,
Y lo común en este día, 31 de octubre, lo vemos común por todos lugares, no solamente los niños, hasta los adultos en diferentes lugares hacen grandes parrandas y grandes fiestas de Halloween, dándole auge, dándole importancia, porque es un party, es un festín, el Día de los Santos. Si es que fuera de esa manera, está en contra de la palabra de Dios, porque esta práctica, bueno, pero ¿por qué disfrazarse? ¿Por qué? ¿Por qué usar máscaras? Y entre más espantosas, entre más feas, como que son más atractivas, porque logran mejor el atractivo. Entre más horrible, entre más diabólico, entre más tenebroso, entonces es el éxito mayor. Entre más horrible, este día es una fiesta incomparable. Antes y después hasta se premian a los disfraces más horrorosos, los más feos. Hasta hacen premios en muchos lugares. Usted lo puede ver. Hacen, bueno, competencias, porque ese es el enfoque. Pero ¿de dónde viene? Esto no es nada nuevo. Esto no lo inventaron ahorita, sino esta tribu de las celtas y de los sacerdotes druidas. ¿Cuál era la creencia? ¿Por qué ellos se disfrazaban? Ellos se ponían máscaras, y entre más espantosa estaba la máscara, parecía que era mejor la idea para ellos, porque entre más espantosa estaba, esos disfraces eran mejor. Ellos lograban el objetivo que ellos buscaban, la causa que ellos buscaban, la idea que ellos buscaban, que al disfrazarse sucedía una o dos cosas. Al ponerse esas cosas, esas máscaras horribles, el propósito era espantar a las almas, a los que venían saliendo de lo que es el mundo de los muertos. Para eso usaban el disfraz. Vamos a ponernos, decía, los disfraces espantosos para que cuando vengan los muertos no nos hagan daño, para que vamos a asustarlos. Para eso lo hacían. Esa era la razón. La razón por la cual ellos se ponían las máscaras era para ahuyentar los demonios, pero era lo que se manifestaba. Según los sacrificios, históricamente se dice que había diferentes manifestaciones horribles de figuras que se miraban en las llamas. Eran actitudes y reacciones raras de animales arrastrándose, revolcándose, los gatos, los perros. Era una histeria, espectáculo, porque eran demonios, porque eran manifestaciones demoníacas. Pero no eran las almas de los difuntos que ellos pensaban que venían allí, sino eran demonios. Pero ellos creían que eran las almas de las personas que ellos estaban esperando. Era el Dios de la muerte, Satanás, que Dios lo reprenda. Demonios que ellos los atraían. Hay un solo Dios, y un solo Dios al cual nosotros tenemos que creer, tenemos que adorar, en el cual ¡Aleluya! Tenemos que creer, el Dios todopoderoso, el auténtico, el creador del cielo y de la tierra, a quien adoramos y servimos nosotros en este lugar y en nuestras vidas. A Él amamos nosotros. Pero estamos viendo que una de las razones que ellos se disfrazaban era para ahuyentar a los espíritus que iban a manifestarse en esa noche, y de esa manera no les hicieran daño a ellos. Y la otra razón era supuestamente para identificarse de una manera armoniosa, para que cuando los vieran disfrazados de la forma fea, ellos dijeran: este es de lo nuestro, no lo vamos a tocar porque este es de los nuestros. Como quien dice: somos partner, ¿verdad? Se disfrazaban para eso, para que los muertos, según, no los identificara como humanos y no les hicieran daño. Entonces, pero ellos pensaban que eran las familias, pero eran los demonios. Entonces, ellos se camuflaban, se disfrazaban para eso, de la forma más espantosa y más horrible, para que los seres, para que los espíritus demoníacos, ¿por qué? Porque son horribles. Los demonios, que Dios los reprenda, son horribles, y por eso ellos usaban máscaras horribles. Por eso es que usan máscaras horribles. Cuando se ponen esa identidad, las personas lo único que está haciendo es
identificándose con los demonios. Está diciendo que en él habita un demonio que quiere que tome el control de su vida, quiere que lo posea. Eso es lo que hace una persona que se pone esos disfraces. Los resultados son terribles, como lo vieron desde antigüedades, ahora también. Ahora veamos 1 Corintios 10, veamos la siguiente cita. Bueno, ya, vamos a ver, bueno, ya lo leímos. Nos habla en 1 Corintios 10, nos habla de qué forma que hay que huir, porque habla de la idolatría. ¿Cuál es la idolatría? Porque nosotros tenemos que adorar solo a Dios. No hay nada más a cual tenemos que rendirle culto, solo a Dios. A Él tenemos que darle nosotros la gloria y la honra. Si no, lea 1 Corintios 10, el que acaba de leer el hermano. Aquí en esta cita nos está hablando que todos participamos de ese pan, ¿verdad? Usted léalo ahí, dice que todo lo que comen de los sacrificios van a comer de ese sacrificio, todo pertenece a ese altar. No está diciendo que lo que se sacrifica a los ídolos, está diciendo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios, no a Dios. Y la palabra dice, no quiere que seamos participantes de los demonios, porque no podemos tomar de la copa de Dios y de la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aleluya. Dice, vamos a provocar a celos, porque eso es idolatría. Es idolatría, solo a Dios tenemos que adorar. Mire, esa cita es bien directa. La palabra nos habla directamente. Ahora, en el Nuevo Testamento, porque de repente puede pensar, ay hermana, pero es que Deuteronomio 18, de no consultar a los muertos, eso es el Antiguo Testamento. Le pueden decir, sí, es del Antiguo Testamento, pero es el fundamento que nos rige. Y 1 Corintios nos confirma a nosotros. Este capítulo 10 de Corintios nos habla específicamente la palabra del Señor. Nos enseña espiritualmente hablando. Por tanto, tenemos que huir, dice, huir. Tenemos que escapar de estas prácticas. Tenemos que sacar a nuestras familias, enseñarles que nosotros tenemos que sacar a nuestras amistades que están adorando al Dios de la muerte, a los demonios. Está 100% relacionado con la idolatría. Por eso la palabra dice, por tanto, hermanos, dice, huyan de la idolatría. Nos explica, dice, por favor, dice, como a sensato les hablo. Como que entiendan, por favor. Nos dice, gente sensata, tiene que ser despiertos. O sea, tenemos que estar despiertos, porque la copa que nosotros, la que nosotros bendecimos, la comunión de la sangre de Cristo, la comunión del cuerpo de Cristo. El pan es Cristo. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Entonces dice que todos participamos de ese mismo pan. Pero más sin embargo, dice que en el versículo 18, véanlo en el versículo 18, que los que comen de ese sacrificio son participantes. Los que comen de los sacrificios no son participantes de ese altar. ¿Qué digo pues? Dice que el ídolo es algo, o que es algo que se sacrifica a los ídolos. Pero dice que lo que esta gente sacrifica lo hacen a los demonios, no lo hacen a Dios. Entonces, ven, tenemos que abrirle los ojos a las personas, porque aún en las iglesias estas prácticas están participando en muchas personas por la ignorancia de esta palabra, por la ignorancia. No podemos seguir callándolo en nuestras familiares. Mire, aquí nos dice, si directamente nos habla. Primeramente habla de Israel. Ay, que es que no entienden ustedes, dice, no entiende. Si usted lo lee desde el versículo 18, miren a Israel, dice, según la carne, en este 1 Corintios 10, de los que comen del sacrificio, no comen del altar, sí son participantes del altar. Los que comen de los sacrificios, no son, sí
Sí, entiende que cuando se hace un altar a los muertos, en este caso Halloween, el pan de muertos que tan popular es en estos días, y todo lo que se hace dedicado a los muertos en ese día, dice que el que participa de lo sacrificado a los ídolos, de lo sacrificado a los muertos, en este caso, ¿acaso no es partícipe del altar? Claro que sí, es partícipe de ello. Por eso esta cita lo dice: miren a Israel según la carne, lo que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Claro que sí, dice. Entonces no podemos comer de los sacrificios, no debemos comer de los sacrificios, porque nos hacemos partícipes de ese altar. ¿De cuál altar? De ese altar espiritual, diabólico, satánico, del ofrecimiento a la muerte, a Satanás, a los demonios que se invocan en ese día. Usted se quedaría sorprendido de saber en ese día cuánto satanismo se mueve, cuántos sacrificios de niños, de animales hay en este día, en este mes. Mundialmente hablando, los brujos ayunan todo este mes consagrando, porque es una gran fiesta en honor a Satanás, que Dios lo reprenda en el mundo entero el día 31 de octubre. Y ahora, ¿y usted va a dejar que sus hijos, su familia participen de estos sacrificios y no van a participar de esos sacrificios? Claro que sí, si participan de lo que se ofrece en ese sacrificio. ¿Qué es lo que se ofrece comúnmente en este país? Los dulces, lo que es la comida que se ofrece a esa creencia pagana, a esa tradición. Por eso la palabra es específica. Versículo 18, léalo, versículo 18. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Entonces los sacrificios eran la comida, la bebida y todo lo que ofrecían a esos espíritus que vendrían supuestamente y podrían participar de aquel alimento. Y dicen, lo que comen de los sacrificios, o sea, si usted participa y come de esas cosas que están ofrecidas en Halloween al Dios de la muerte, porque no es a nadie más, es a los muertos, pero es a los demonios, es a las tinieblas, y somos partícipes si compartimos, si comemos. Dios no quiere que nosotros ofrezcamos a nuestros hijos al altar de Satanás, al altar de los demonios. Dios quiere que nosotros ofrezcamos nuestros hijos en santidad, apartándolos de todas esas prácticas diabólicas, de las prácticas que no agradan a Dios. Dios quiere que nos apartamos, que nos consagremos. Mi casa y yo serviremos a Jehová, decía Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Si alguien más quiere servir a otro Dios, si alguien más quiere participar de Halloween, si alguien más quiere adorar al Dios de la muerte, si alguien más quiere invocar espíritus diabólicos que se disfrazan como las almas de nuestros seres queridos, ya es problema de ellos, pero nosotros hablemosles, enseñémosles. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es lo que tenemos que decir, es lo que tenemos que practicar. Yo y mi casa serviremos al Señor. Así que consagremos nuestras casas, instruyamos nuestros hijos, nuestros nietos, sobrinos, familias. No solamente hay que instruirlos, hay que sentarnos con ellos. ¿Qué hay detrás de esta fiesta pagana y tan inocente que se ve? Pero dice que el que participa de los sacrificios, ¿acaso no es partícipe del altar? Sí lo es. Entonces, cuando tú y yo o nuestros hijos participan de lo que se ofrece en esos sacrificios, en este caso, hablando de comida, de dulces, sobre todo en este tiempo, es lo que más lo vemos nosotros. Si usted se acuerda de niño, por todo lugar, ay, pues a mí me llevaban, como dice, yo no sabía, yo solo iba, pero los niños se ponen contentos y felices porque hay comida y muchos dulces, y uno muy contento porque es un party, ¿verdad? Y todo el mundo iba a pedir comida, y era un buffet, y era algo, no, y diciendo cosas terribles, y si no te daban comida o no te daban dulces, empezaba a amenazar los niños. Ay, Dios mío, qué terrible, yo lo hice.
a pedradas, a agarrar las puertas. ¡Qué terrible! Sí, yo no sé si ustedes lo practicaron, pero a mí me llevaban. Yo ni sabía qué era lo que hacía, pero ese era un festejo en nuestros países hispanos. Es así. Ahora, ¿qué es lo que estas personas piden? Pide ofrenda para los muertos. Eso es lo que hacen cuando van y a tocar las puertas a pedir dulces. Están pidiendo ofrenda para los muertos. Ese es el trick or treat, pedir dulces. Esa tradición pensaban que pues una fiesta le daban pues manzanas, cualquier cosa, lo que tenían ahí. Pero eso es ofrenda para los muertos. Y la gente por ignorancia lo hace y no se da cuenta qué es lo que está haciendo. No se da cuenta que está pidiendo ofrenda para demonios, comida para demonios, dulce para demonios. Y si no le daban nada, entonces a pedradas. Qué pura violencia. Ofrendas para Satanás, que Dios lo reprenda, porque es el día de los muertos. Por eso, esa práctica de ir a pedir comida, el trick or treat, los dulces y lo que sea, ir recogiendo ofrendas, porque la persona, al no tener que ofrecer, según ellos, dice, los muertos se vienen en contra de ellos. Pero según es tradición, pero es la realidad. Son personas que sufren violencia por la práctica que ejercen, porque son ceremonias a los muertos. Pero al final, cuando ya se recogía todo, las personas se lo comían, ¿sí? Ustedes yo creo que lo vieron, ¿verdad? Y las personas se comían la ofrenda de los muertos. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Los que participan de los sacrificios no son partícipes del altar. Claro que sí. Entonces, cuando la persona va a pedir para los muertos y se lo termina comiendo esa ofrenda, está siendo participante del altar de adoración de los demonios. Y Dios prohíbe, Dios abomina para el pueblo de Dios. Dios dice, no quiero que te mezcles en el paganismo, no quiero que estés pidiendo ofrenda para los muertos. Quiero que te apartes, que te limpie de toda contaminación y peor, que te comas esa ofrenda. Si ya el pedir lo compromete, el comerse lo termina de hundir. Y eso es lo que están haciendo los niños. Tan felices, se ponen felices, vamos a pedir dulce, vamos. Y todo ahí, los padres con el chorro de niños en las calles del trick or treat, con su canasta tocando puertas y cualquier cosa les pueden dar de comer. Y entre ellos, muchas cosas, hasta veneno les dan, en muchas situaciones, porque son ofrecidos. Son dulces consagrados, son dulces dedicados a los demonios, que Dios los reprenda, porque son ofrendas ofrecidos a ellos. Desde el momento que se pide ese trick or treat, cambia. El trick or treat quiere decir quiero ofrenda para los muertos. Y la gente dice trick or treat, cambio, ofrenda para el muerto. ¿Por qué? Los muertos se manifiestan entre los vivientes, pero son demonios. Y cuando las personas están pidiendo, permite que sus hijos vayan a pedir esas ofrendas, usted le dice a sus niños, vaya hijo, vaya a pedir la ofrenda para los muertos. Y luego le está diciendo, ya la pidió, ahora pues cómasela, venga, compártela conmigo también. Y ahí están los adultos, a ver qué te dieron, vamos a ver qué recogiste ahí. Y en la casa hasta lo reparte, porque yo lo vi. ¿Cuántos no lo vieron? Yo lo vi eso. Pero Dios dice, no quiero que pidas ni siquiera una ofrenda, mucho peor que participes de estas ofrendas, porque vas a ser participante del altar de los demonios. Y eso no me honra, eso es abominado, eso es reprobado por el Señor, es abominación delante de su presencia. Cualquiera que hace estas cosas, la palabra es bien definida y bien clara. ¿Qué dice en el versículo? Bueno, esta ya la vimos. El versículo 18. Los que comen de los sacrificios, sigue hablando, que lo afirma en el versículo 19. Dice Pablo, ¿a qué me estoy refiriendo con todo esto? Lo afirma.
Él todavía les está diciendo, por favor, entiendan, por favor. En este caso, está hablando del ídolo, es el Dios de la muerte. El ídolo que está hablando, si vamos hasta la antigua Gran Bretaña, los irlandeses, desde estos lugares, vemos que el ídolo era el Dios de la muerte, Al-Shammai, el Dios de la muerte. Ese es el ídolo. El ídolo es algo a lo que se le ofrece a los ídolos. Está sacrificado a ese Dios de la muerte. Entonces, ¿cuántas personas puede ver usted que hable de un espíritu de muerte y a lo que se ofrece, a la deidad, a ese demonio, a ese ser que viene manipulando y celebrando desde la antigüedad? Ahora, en este tiempo, en nuestro vecindario, en nuestros alrededores, aún en nuestras familias, vemos como algo se ve tan normal y tan común cuando es una fiesta 100% satánica, diabólico. Cada niño disfrazado lo único que está haciendo es llamando y rogando que venga el demonio a poseerlo. Eso es lo que hace una persona, un niño que esté disfrazado. Quiere a gritos, ven a poseerme. Eso es lo que llama. Son amuletos, son invocaciones. De alguna manera, sin palabras, por ignorancia lo hace, pero como es una práctica, es una ceremonia, se disfrazan. Dice, quiero ser como uno de esos demonios, quiero que me poseas. Y es una invocación a los demonios, influencias. Y luego los padres se preguntan, ¿por qué mi hijo está tan rebelde? ¿Por qué está incontrolable? ¿Por qué? ¿Por qué le apareció esta enfermedad? ¿Por qué se me ha perdido? ¿Por qué es tan rebelde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero estas prácticas diabólicas, psicológicamente, espiritualmente, emocionalmente y físicamente, los enferman, los atrapan, los atan. Es muerte. Pero hay un Dios que dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. No tenemos por qué participar de la muerte cuando tenemos la vida que Dios nos da a nosotros, que trae libertad de estas maldiciones y todas estas herencias y todas estas prácticas. Y sigue diciendo Pablo, ¿es algo el ídolo? Y Pablo continúa diciendo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. No quiero que se hagan participantes en esto. No quiero. Entonces es hacerle fiesta, sacrificio. Dice que no a Dios, porque hay muchas personas que creen que adoran a Dios, creen que honran a Dios al practicar estos ritos, al practicar estas ceremonias, creen que adoran a Dios. Mucha gente piensa que adoran a Dios, piensa que está haciendo algo correcto en poner un altar a los muertos, invocar a los muertos y el creer que los muertos, que cuando venga el fulanito, ahí te dejo preparado tu altar. Está invocando, está pidiendo que se presente aquel ser querido, supuestamente, y piensa que es correcto. Y es más, cuando viene respaldado por la iglesia tradicional, directamente como una festividad supuestamente santa, supuestamente aprobada por Dios, eso. Y hay una gran parte que piensa que es correcto. Están manipulados, siendo inducidos a creer que están invocando algo que a Dios le agrada. Creen que puede honrar algo que a Dios le agrada. Cree que, Diosito este día lo va a dejar salir. Y van a salir y van a participar de esos alimentos por ignorancia. Y Pablo dice, quiero que entiendan que lo que los gentiles sacrifican es a los demonios, no a Dios. Dios no está mezclado en esta práctica pagana. Dios no tiene nada que ver en esta práctica diabólica. Dios no está metido en esto. Dios no lo aprueba. Por eso la palabra del Señor dice, quiero que entiendan que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo hacen y no a Dios. Y no quiero que ustedes participen con los demonios. No podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios.
no podemos participar. No podemos. Si hay ignorancia en algunas personas, tenemos que llevarles. Mire, primero nos habla de la cena del Señor. Dice, ¿acaso no es que compartimos la copa que bebemos, no es la comunión de la sangre de Cristo? Porque así empezó. Claro, sí lo es. Pablo está hablando de la práctica que nosotros tenemos de la comunión con Cristo, de la relación mediante el sacrificio de Cristo que tenemos con Él. Entonces por eso afirma y aclara, ¿acaso el pan que partimos no es el cuerpo de Cristo? Claro que sí, es el cuerpo de Cristo. ¿Acaso la copa que es no es la sangre de Cristo? Sí, claro, es la copa del Señor. Pero dice después, no quiero que tomen de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No quiero que coman el pan de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces nosotros tenemos nuestra mesa por el cual honramos a Dios, por medio de la cual nos acercamos a Dios. Y esta es la comunión del cuerpo de Cristo. Cuando participamos de la Santa Cena, estamos invocando a través de ese simbolismo, no a demonios, sino a Dios, a Cristo, el sacrificio de la sangre de Cristo, participando del pan en el partimiento que simboliza lo que es el cuerpo de Cristo, muriendo por nosotros. La copa que bebemos simboliza la sangre de Cristo. Participamos de esa mesa en ese acto, mientras cuando hablamos de Halloween, de una ofrenda para los muertos, una ofrenda como sacrificio para los muertos, para el Dios de los muertos, entonces ahora dice Dios, no vas a participar de mi mesa y de la mesa de los demonios. Entienda, no vas a estar con un pie en Dios y con el otro pie con los demonios. Entienda, por favor, no vas a beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Qué fue lo que dijo Elías? ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿O crees en el Dios Todopoderoso de Israel o crees en los Baales? ¿O crees en Cristo Jesús nuestro Señor o crees en Halloween, en el paganismo, para ir a celebrarle a los demonios? Pero no podemos celebrar ambas cosas porque no es agradable delante de Dios. No es agradable. Habla bien claro esta cita. Veamos en la siguiente escritura, Mateo 4, versículo 8. ¿Quién la tiene? Amén. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Versículo 11. El diablo entonces le dejó y así vinieron ángeles y le servían. Hasta el 11. Amén. Pues dice que le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te voy a dar. Sí, imagine que agresivo, ¿verdad? Al Señor se atrevió. Pero el Señor con la misma palabra lo reprendió. Al Señor tu Dios adorarás. Al Señor tu Dios. ¡Qué maravilloso! Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en su carne, en los días que caminó en carne como tú y yo, Él fue tentado en el desierto. Y una de las tres tentaciones que en el monte, lo más alto, si me adoras, te lo voy a dar todo. Sí, de Él es todo. ¿Cuánto ofrece el enemigo? El enemigo ofrece diversiones, distracciones, disfraces, comida, pecado, de todo. El enemigo ofrece muchas cosas. Si postrado me adoras. Lo que hace una persona cuando participa en estas cosas, sea en un disfraz, sea en pedir, en participar en estas ceremonias, ir a comer y participar, lo que sea, está indirectamente adorando a Satanás. Porque Pablo decía en Corintios que el que come de ese sacrificio participa del altar. O sea, el altar es donde se ofrece la adoración.
El que come del sacrificio que se pone en el altar, participa del altar. Participa. Entonces, cuando participamos de esos sacrificios, de lo ofrecido en ese altar, nos estamos rindiendo y adoradores. Estamos adorándolo. Solo a Dios tenemos que adorar. Hay un solo Dios. Ante el Señor se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el que tenemos que adorar. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás, se lo dijo, y solo a Él servirás. A Él. Porque cuántas tentaciones, cuántas. La adoración es para Dios. No es a las distracciones que el mundo le ofrece a una persona. Y tenemos que apartarnos de todos los sacrificios y de todas las cosas que atrae la adoración. Prácticas paganas, por inofensiva que se vea, lo que sea, cualquier otra cosa que nosotros le inclinamos a adoración, entonces es adoración. Adoración. Pero la palabra del Señor dice que estamos ofreciendo adoración, culto, ya sea con inocencia, por ignorancia, se está ofreciendo a un altar que no es de Dios, porque no es de Dios, no glorifica a Dios. Entonces al Señor tu Dios adorarás. Solo a Él vamos a servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, dice Deuteronomio 6, del 4 al 11. Vea 2 de Corintios 11, léalo. 2 de Corintios 11, del 1 al 4. Segunda de Corintios. Bien. Segunda de Corintios 11. Del 1 al 4. Segunda de Corintios 11. Se lo leo. Del 1 al 4. Dice: ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme. 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El 4. El 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahí termina. Amén. Pablo, un hombre tan celoso, un hombre directo. La fraseología que él habla directo, que les dice: ustedes se dejan engañar por lo que sea, ustedes se dejan extraviar de la fe de Dios. Cualquiera, ustedes escuchan sin ver, sin experimentar una relación directa. ¿Cómo les habla directamente? Porque escuchan, lo que escuchan, si lo toleran, ¿verdad? El apóstol Pablo, tremendo. Está hablándoles de que es fácil poder escuchar nada más. Esto puedes hacerlo, porque esto es bueno para ti, porque esto te distrae. Es tremendo. Cómo el apóstol Pablo, el Señor nos habla a través de él. Porque la astucia del enemigo ha extraviado la fe de las personas. Ha extraviado la fe del creyente que ha recibido a Dios. Porque aunque diga creer en Dios, entonces, pensando que está en Jesús, lo participa, lo cree, lo hace, lo ejerce, lo practica. No es que haya otro evangelio, sino que ese evangelio dice... esta palabra dice, bueno, leyéndolo dice, pero no, es que Dios es amor, Dios, el Señor es bueno, Él es amor, yo creo que Dios no tiene ningún problema. No, ese no es el Jesús en el cual nosotros hemos creído. Ese es
el Jesús hecho por la religión, el que es fabricado de acuerdo al gusto de una persona, no es lo que la palabra genuinamente dice. Eso está distorsionado y manipulado por personas con espíritus torcidos. Es un Jesús fabricado por mentiras, por la cultura, por manipulación, por pura estratagema de hombres que engañan para enseñarles a honrar a las tinieblas. Pero Dios quiere que a través de su palabra, que nos habla a través de su palabra, nos dirige, nos guía. Es un evangelio sano, no adulterado, que nos enseña lo correcto, lo saludable, y es donde tenemos que mantenernos firmes en el verdadero evangelio. Es el verdadero espíritu que viene de parte de Dios, que nos aparta de la cultura, del paganismo, de la idolatría, de la adoración a otras cosas, sino a Dios, sino a Él. Pero en el versículo 13 continúa diciendo Pablo, habla directamente, les habla, dice, son falsos apóstoles, fraudulentos, porque abrazan a otro Jesús, otro evangelio, el evangelio de la prosperidad. Ese evangelio de la prosperidad está llevando miles y miles y miles al infierno, porque son disfrazados de ángeles de luz, confunden a las personas y piensan, no, que el evangelio es light, el evangelio no es para condenar, no es para, Dios ama a todo mundo, tú puedes vivir como tú quieres, tranquilo, porque Dios te va a salvar, sea como sea, porque el diablo se disfraza de ángel de luz. Hermanos, hay tantas cosas que se mueven en todo lugar, en todos los lugares que hay, en medio de nosotros, en medio de las familias. Hay tanta influencia espiritual que usted ve que le da religiosamente que los purgatorios, que los que se murieron, que no tienen reposo, y tantas cosas que fabrican. Entonces se cree que en estas culturas, que cuando mueren todavía anda ahí deambulando y se le apareció al tío, al sobrino, al hijo, y hasta aún creen que les hablan, pero es que yo lo vi, yo hablé con él, yo lo escuché, estoy segura que era mi abuelo, que era mi papá, porque me dijo cosas que nadie sabía, solo él o ella y yo sabíamos. Y esas cosas trastornan y desorienten y atan. Son personas que caen en ataduras de demonio, porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Lo que tenemos que entender es que Satanás asigna demonios a las personas, porque Satanás imita a Dios. El Señor asigna ángeles a nosotros y Satanás asigna demonios alrededor de cada persona. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar cubiertos con la sangre de Cristo, cubrir a nuestros hijos con la sangre de Cristo, para que ningún demonio tenga lugar sobre nuestros hijos ni nuestra descendencia, porque el demonio, Dios lo reprenda, está pendiente. Recuerde que Satanás, todo lo que Dios hace, Él lo hace también. Así como tenemos ángeles asignados a nuestras vidas, también el demonio también lo hace. Entonces, por eso tenemos nosotros que depositar nuestras vidas, nuestras familias en sus manos, cubiertos con la sangre de Cristo. Porque hay muchos mensajeros del infierno que vienen a desviar, a manipular la vida de los hombres, de las mujeres, llevándolos a hacer prácticas abominables para cortar la relación de Dios con la persona y sea una presa fácil y llevarla a la destrucción. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que nos ha amado, que ha resplandecido la luz del evangelio para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, al que servimos con todo nuestro corazón. Bendito sea el Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Estamos nosotros en el verdadero. Gálatas 1 del 6 al 10. Bueno, vamos a ver. Estoy maravillado que de tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No podemos nosotros agradar a los hombres, porque si agradamos a los hombres,
no somos siervos de Cristo. Así dice la palabra. No podemos nosotros complacer. Nosotros tenemos que estar definidos en el evangelio verdadero, porque hay muchos que pervierten la palabra, pervierten el evangelio y te pueden decir, no, que tú eres un aburrido, no, que tú, esa gente está loca, y hay muchas, no. Dicen todo lo contrario de lo que Dios estableció en la palabra. Pero Dios dice en su palabra que esas prácticas son abominables, reprobadas por Dios, no son agradables, no son aprobadas por el Señor, son en contra de la voluntad de Dios. Entonces, con estas prácticas vienen diferentes cosas. No solamente pedir ofrenda para muertos, no solamente participar de esa ofrenda, comiendo la ofrenda y siendo participantes del altar. Junto con esto vienen tantas cosas que vienen, venimos a ver el trasfondo. Por ejemplo, el trasfondo que viene desde antiguamente de las tribus, de los celtas. Ellos creían que cuando ellos vaciaban las calabazas, en ese entonces eran nabos, los ponían con caras iluminadas, caras horribles, supuestamente para ahuyentar los malos espíritus, supuestamente para asustarlos y que se alejaran. Después esa parte se modernizó y vino a ser sustituida por los nabos, fueron sustituidos por calabazas. Ahora las calabazas las vacían por dentro, les quitan toda la semilla y le ponen una cara macabra. Le ponen ojos macabras, nariz macabra y le ponen dentro una veladora, una candela ahí para que esté ahí alumbrando la calabaza. Y la historia desde aquellos tiempos, ellos lo practicaban. ¿Y cuál era el propósito? Para ahuyentar los malos espíritus, a invadir, llegaban a invadir el mundo de los vivientes. Entonces, por eso encendían las calabazas con caras macabras para ahuyentar los espíritus. No se ocurra poner calabazas en ningún lugar, porque eso lo que hace es atraer todas esas calabazas. Dice, vengan acá, eso es lo que hace. La calabaza no es un simbolismo sano. No ahuyenta nada, llama a los demonios. Donde están las calabazas, está diciendo, creemos en la práctica del ocultismo. Eso es lo que manifiesta. Creemos en la práctica de la fiesta a los muertos. Creemos en la práctica de los espíritus vienen al mundo de los vivientes. Eso es lo que confirma una persona que tiene calabazas en sus casas, calabazas en sus patios, calabazas en todo lugar. Lo ilumina, pues según ellos iluminan. De verdad, la palabra del Señor dice que el enemigo es un mentiroso y lo único que trae son influencias diabólicas a tu hogar. ¿Para qué? Para confundir y atarlos cada día más. Entonces, eso tenemos nosotros que llevar esta palabra para que nosotros de esta forma honramos a Dios. Esa práctica tenemos nosotros que llevarle la enseñanza. Y terminamos con esta escritura. Eclesiastés 9. Ya terminamos con esta escritura. Eclesiastés 9, 4 al 6. ¿La tiene, hermano? Sí, amén. Ok, amén. Del 4 al 6. Ya casi terminamos. Amén. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Versículo 6. También su amor y su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Sí, hay esperanza, dice. Mejor es perro vivo que león muerto. O sea, un león por grandote y feroz que sea, si está muerto, pues es mejor un chihuahua ladrando. Y es una amenaza más grande que un inmenso león muerto. El que ya murió, ya se le acabó su parte en esta tierra. Mejor es perro vivo que león muerto. Entonces, el ejemplo que da este libro
que el versículo 5, los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben y no tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia, todo feneció. Nunca más tendrá en lo que se hace debajo del sol, aquí. Cuando dice su amor, su envidia, su afán, su vanidad y todo, cuando dice que fue puesta al olvido, está hablando en su participación, a lo que se involucra, en lo que se desarrolla en esta tierra. Nunca más va a volver a participar de lo que se hace debajo del sol. Se terminaron su faena, pero aquí, su jornada aquí en esta tierra. Pero están conscientes. Terminaron en esta tierra, pero sigue con él las obras. Aquí no están conscientes, pero en el infierno están conscientes. El que no tenía a Cristo en su corazón, como nos muestra en la parábola de Cristo y Lázaro y el rico, que dice que despertó en el infierno el rico, atormentado por llamas de fuego. Y dice que Lázaro, el mendigo, murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, donde estaba reposando y gozando en aquel lugar. Entonces sí hay conciencia, pero no en esta tierra. Cuando dice su mente fue puesta al olvido, está hablando, pero aquí en la tierra, de lo que se hace abajo del sol, pero de la participación de la vida de los vivientes, de los seres humanos. Ya no hay parte, ya no tiene contacto con los seres humanos. Así de que si la abuelita le contacta, la familia, no, es un demonio que se ha disfrazado, porque el que se murió, dice. Nadie tiene permiso de salir de donde esté. No tienen parte de lo que se hace debajo del sol. Lo dice Eclesiastes. Ellos sí tienen parte. Véalo, el rico atormentado. Allí sí tenía conciencia. Y en el mundo espiritual, en el infierno, en el tormento, allá estaba aquel hombre. Y Lázaro en la presencia de Dios, en el seno de Abraham, alabando al Señor, en regocijo, reposando, contento, alegre, gozo. Allá también tenía conciencia, pero no tenía conciencia aquí en esta tierra. De hecho, el rico le dice a Abraham, deja que vaya y que moje me refresque mi lengua, que me estoy atormentando. Le dice, no se puede. Le dice, tú tuviste tus bienes en la tierra, ahora él está siendo consolado. No se puede. Ay, padre Abraham, entiendo, si ya no se puede hacer nada por mí, entonces, ni modo, mándalo a la tierra. Mándalo a los vivientes con la familia para que se levante de los muertos y les hable a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos que están peor que yo y no quiero que vengan a este lugar. Y le dice Abraham, ¿sabes qué? Allá tiene quien les predique, allá tiene quien les habla, que los oyen a ellos, y si no los escuchan a ellos, no tienen excusa. Y si se pierden, no tienen excusa. La solución la tienen al acceso a la orden, la predicación de la palabra. Prediquemos la palabra, instrumentos, hombres y mujeres como tú y yo, predicar en esta tierra, debajo del sol, para el que va a recibir la palabra, reciba y se convierta y no vaya a ese lugar de tormento. Le digo a Abraham, nadie puede ir de ese lugar para acá, nadie puede regresar, nadie, ni de aquí para allá ni de allá para acá. Donde estás, le dijo, te quedaste por una eternidad. Entonces es tiempo que prediquemos, no llevarle la palabra a las personas, compartirle la palabra para que el Señor les alumbre el entendimiento y que crean en Jesús, que no crean que el abuelito, el papá se les apareció, le escuchó la voz, le jaló la cobija, le jaló los pies, le arrancó la cama. No, nada de eso, son demonios disfrazados. Entonces, llevemos esta palabra donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, a la familia, no importa, hay que llevarle la palabra, hay que llevársela, porque ya lo leímos bien claro. Eclesiastes 9 dice, aquí en la tierra, pero no hay permiso, el que se murió, y va a ser al cielo o al infierno. Para eso están los que predican la palabra, hombres y mujeres como tú y yo. Vamos a orarle y decirle, Señor, gracias por esta palabra, Señor, gracias, en el nombre de Jesucristo. Dios mío, ayúdanos que podamos nosotros multiplicar esta palabra y llevarla a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros conocidos, a las personas, a los hermanos que están confundidos, a los que están